caminando en el propósito de Dios. Hoy hablaremos de que si estamos en el propósito de Dios, todo lo que nos suceda nos colaborará para bien. Y vamos a comenzar con este primer verso allá en Romanos, un verso muy familiar, pero vamos a ver un ángulo muy importante que no podemos descuidar ni obviar cuando interpretamos esta porción de la palabra. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos, esto hay que saberlo, que los que aman a Dios, diga, yo amo a Dios, póngalo ahí, yo amo a Dios. Y esto yo lo sé, esto que vamos a decir usted tiene que saberlo, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o les colabora a bien. Eso dice la palabra. Ahora, mira la condición que pone. Esto es, y especifica. No es cualquier cosa y no es a todo el mundo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Número uno, para que te obre para bien las cosas que te sucedan. Número uno, tienes que estar dentro del propósito de Dios. Y número dos, tiene que ser llamado por Dios. En otras palabras, si tú estás haciendo algo que Dios no te mandó a hacer, si tú estás fuera del propósito de Dios, si tú estás en carne, lo que tú hagas no te va a ayudar para bien. Naturalmente, Dios tiene la bendición de convertir todo eso y Él va a usar la disciplina para eventualmente llamar tu atención. Pero si tú estás caminando, si tú estás caminando en el propósito de Dios, si tú estás en obediencia a su palabra, y tú estás en orden con la palabra de Dios, y tú caminas en amor, y tú caminas en humildad, y tú caminas en fe, lo que te suceda, todo lo que te suceda a ti, caminando en el propósito de Dios, te va a obrar para bien. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Aun cuando sean cosas que tú no entiendas, tienes que meterte esto en la cabeza. A veces la gente piensa, que es que como yo estoy en el propósito de Dios, no me van a llegar pruebas. No, hermano. Es un error. ¿Quién dijo que al caminar en el propósito de Dios no vienen pruebas? Pregunto yo, ¿caminó Jesús en el propósito del Padre? Sí. ¿Tuvo pruebas Jesús? Sí. Entonces, no necesariamente vamos a estar exentos de pruebas. No catalogue las pruebas como un símbolo o como un resultado de estar fuera de la voluntad de Dios. No. A veces cuando estamos en el propósito de Dios, somos probados. Jesús fue probado estando en el propósito de Dios. Abraham fue probado estando caminando en fe en el propósito de Dios. Y tú tienes que entender que todo lo que te suceda, si tú estás en el propósito de Dios a lo que tú fuiste llamado, si tú estás ahí en obediencia, hermano, tú puedes estar seguro que todo lo que te pase te obrará para bien. Ponga ahí. Si estoy en el propósito de Dios, todo lo que me suceda obrará para bien. Vamos, decláralo. Yo quiero que usted lo testifique hoy. Hoy sí, hermano, usted va a estar afincado en esta palabra y yo declaro que no va a haber huracán ni viento que lo mueva de la palabra de Dios. Póngalo ahí. Si estoy en el propósito de Dios, todo lo que me suceda obrará para bien. Yo lo creo. Y Pablo dice, y sabemos. Usted lo pone. Y esto yo lo sé. Todo lo que te suceda. Aleluya. Mira lo que le pasó al apóstol Pablo, a Pablo y a Silas. Hechos, libro de Hechos, capítulo 16 y el verso 23. Ahora, si tú haces un recuento, un poco de contexto, Pablo tiene una visión donde un hombre macedónico le pide ayuda. Por causa de esa visión con el hombre macedónico que tuvo Pablo, fue que Pablo decidió al otro día zarpar y llegar a Macedonia. O sea, él no llegó, yo es que allá hay un restaurante bueno que quiero comer y voy para allá. No, él fue a cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Una visión que tuvo de parte de Dios, él lo entendió así y él se fue para Macedonia. Y estando en Macedonia lo toman preso. Fíjate, alguien puede decir, ¿y por qué Pablo cayó preso? ¿Qué malo hizo Pablo? Pablo no hizo nada malo. A veces interpretamos, que es lo que les acabo de decir, interpretamos las pruebas que vivimos
como cosas malas que nos suceden por algo que mal que sembramos. No necesariamente. A veces usted sufre y a veces nosotros cosechamos lo que sembramos. Pero hay momentos que estamos en pura obediencia a Dios y pasamos por prueba. Jesús, ¿qué pecado hubo en Jesús? Ninguno. Pero él fue probado por lo que padeció. Él tuvo que padecer para aprender. Pues nosotros también. Y mira cómo dice, verso 23 del libro a los Hechos, capítulo 16. Después de haberles azotado mucho a Pablo y Sila, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermano, con la espalda herida, le rasgaron la ropa, le azotaron la espalda abierta en heridas, con los pies en el cepo y lo meten en el calabozo de más adentro, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, Pablo no estaba, oye Señor, ¿por qué tú me tienes en esto? Si tú me mandaste a Macedonia y yo hice lo que tú me mandaste, yo no entiendo lo que me está pasando. No. Pablo no andaba con eso. Mira lo que dijo Pablo en el verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, para usted orar y cantar a Dios a medianoche, a tal volumen que te oigan los presos y estando preso en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo y con la espalda abierta de herida, para tú hacer eso, tú tienes que saber que Dios está contigo y que todo obrará para bien. Es la única manera de poder cantar y orar a Dios en medio del fuego. Saber que lo que te va a suceder a ti, que todo lo que te suceda, va a obrar para bien. Y hermano, no hay tiempo para decir lo que pasó, pero luego el carcelero conoció a Jesús. Toda su familia conoció, se entregaron, se convirtieron. Y ahí comenzó una iglesia. Fíjate, pero Pablo tuvo que llegar a la cárcel y sufrir penalidad para que otro pudiera caminar en gozo. Por eso Pablo dijo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo. Hermano, a veces pensamos que el camino del cristiano es un camino donde no hay fuego, donde no hay padecimiento. Los hay, hermano. Lo que tú crees, tu fe tiene que ser probado. No interpretes el padecimiento como consecuencia de la desobediencia. No siempre este es el caso. Cuando caminas en el propósito de Dios y padecemos, aprendemos obediencia. ¿Sabía usted que la obediencia se aprende? Hello. ¿Sabía usted que la obediencia se aprende? Vamos a verlo en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Aleluya, me estoy gozando. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, oye bien, y aunque Cristo era hijo, por lo que padeció, ¿qué? ¿Que Cristo padeció? Claro, pero mira cuál fue el propósito. Por lo que padeció, aprendió ¿qué? Aprendió obediencia. Y si Cristo aprendió la obediencia padeciendo, ¿no se cree usted que nos pasará lo mismo a nosotros? Ay, pastor, yo pensé que es que yo cuando me convierta al Señor y cuando yo entregue mi corazón al Señor, yo creía que todo me iba a ir color de rosa. ¿Quién te dijo eso? Como decimos en Puerto Rico, eso es embuste, eso es mentira, eso es un falso evangelio. La gente te quiere vender, hay predicadores por ahí que te quieren vender un evangelio fácil, que no hay sufrimiento, que no hay que sembrar, ya tú estás próspero, no hay que sembrar. Y no vas a pasar por padecimiento porque ya tú estás perfecto. Sí, estamos perfectos en espíritu, pero los padecimientos es para aprender. Es para ser formado, es para que Cristo se forme en nosotros. Jesús mismo tuvo que padecer. Y mira cómo dice el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado. Pastor, pero Jesús no era perfecto. Sí, Jesús era perfecto en espíritu, pero él tuvo que ser perfeccionado como hombre. Jesús
que no, dice que fue tentado en todo, pero no pecó. No se halló engaño en su boca. Él no pecó. Nosotros sí pecamos todos los días, pero Jesús no pecó. Y aunque él era inocente y perfecto, tuvo que aprender y tuvo que ser perfeccionado. Imagínense nosotros, hermano. Él tuvo que ser perfeccionado. Y una de las cosas que él padeció fue, ¿te acuerdas? Cuando él le dijo al Padre en el huerto del Getsemaní, si fuera posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, ¿puedes eliminarme este trago amargo? Él lo quería eliminar. Como hombre, él, cuando se estaba acercando, él dijo, wow, me imagino que le temblaron las rodillas. Si fuera posible, Padre, ¿puedes eliminar esto? Pero después dijo, pero que no se haga lo que yo quiera, sino como tú quieras. Qué lindo. ¿Puedes tú decir lo mismo? Puedes tú decir, Padre, yo declaro tu voluntad aquí en esto, pero haz lo que tú quieras. Wow, cuando tú dices eso, hermano, mire, solo puede decir eso alguien que en su corazón sabe que los que andan en el propósito de Dios y son llamados, todo lo que le suceda obrará para bien. Y si Dios lo permite, Dios te va a dar las fuerzas para soportarlo. Hermano, mire, este tema no lo acepta todo el mundo. El que es niño en Cristo dice, yo no quiero pasar sufrimiento. No, yo no quiero. Pero el que es maduro dice, necesito ser disciplinado, necesito ser corregido, necesito ser perfeccionado para luego participar de su santidad. Mira lo que dijo el profeta acerca de Jesús. Esto es poderoso, hermano. Isaías 53. Isaías 53 y el verso 3 dice, hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Hello, ¿padeció Jesús o no padeció? Claro que sí, claro que sí. Varón de dolores, oye, experimentado. Aleluya. Jesús fue experimentado en quebranto. ¿Será que Él te entiende a ti cuando tú pasas por quebrantamiento? ¿Será que Jesús, sí, porque una persona que te ministre a ti que no haya pasado, esta mañana hablábamos eso con Doris y creo que con Delmi. Doris lo estaba compartiendo con Delmi en el Messenger. Alguien que no haya padecido no puede consolar a otro que esté padeciendo. Usted tiene que padecer para poder entender los que padecen. ¿Para qué? Para que cuando te consuelen a ti, tú puedas consolar a otros con la misma consolación con que tú fuiste consolado. Pero si a ti no te consolaron, si tú no pasaste por eso y no te consolaron, ¿con qué consolación vas a consolar a los que pasaron por la prueba? Pero si tú vas a ser un instrumento útil para el Señor, ¿qué hace el Señor? Dice, bueno, a este instrumento mío lo tengo que formar para que pueda consolar a miles de otros. Dios se reproduce en sus hijos. No es que Dios es malo, es que Dios quiere formarte, prepararte. ¿Qué hace un buen líder? Forma otros líderes que hagan lo mismo, que puedan hacer lo que Él hace para que Él pueda seguir haciendo otras cosas. Y se multiplica. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira cómo dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Oye, Él llevó nuestras enfermedades. Este es otro verso de sanidad. En ese cuerpo donde lo azotaron, llevó tus enfermedades. Vamos, póngalo ahí. Cristo llevó mis enfermedades en su cuerpo. Y si usted está orando por su sobrina, por su tía, por su mamá, póngalo ahí. Él llevó las enfermedades de mi madre o de mi sobrina o de mi tía sobre su cuerpo. Y sufrió nuestros dolores. Oye, dolores también lo sufrió. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermano, esto es otra dimensión. Primero está hablando que Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero en el verso 4 dice que fue azotado y herido de Dios. Dios, el Padre, tuvo que herirlo. My God. Tuvo que azotarlo. Porque nadie más pudo pagar el precio. Nadie más se halló digno.
Nadie más se halló apto. Dios necesitaba un vaso donde Él pudiera manifestar toda su ira. Hermano, usted sabe que en el cuerpo de Jesús, cuando Jesús estaba clavado en una cruz, la misericordia de Dios se movió, pero al mismo tiempo la ira de Dios tuvo que manifestarse, porque Jesús llevó en sí los pecados de su pueblo. Y el pecado te separa de Dios, pero Dios tomó el lugar de nosotros. Por eso Jesús al principio dijo, si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Pero después la Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él, parece que estando en el huerto, en la hora tercera, el Padre le mostró y le dijo, lo que te sucederá a ti va a redundar para bien a mis hijos. Y Él, hermano, se levantó, siento el poder de Dios, se levantó de sus rodillas y levantó a sus discípulos y le dijo, basta ya, vamos adelante con el plan de Dios. Cuando tú conoces el llamado con que Dios te ha llamado, cuando tú conoces el propósito de Dios en tu vida, no le vas a temer a la cruz, no le vas a temer al castigo, no le vas a temer al azote, no le vas a temer a las consecuencias. Vas a decir, Padre, si tú me has llamado a pasar por este trago amargo, yo con mi frente en alto caminaré y te daré gloria. Aleluya, alabaré tu nombre y declararé que esto que me suceda será para gloria de tu nombre y alabanza tuyo. Aleluya. Dios tuvo que azotar a Jesús. Lo azotó. Hermano, por eso Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios, el Padre tuvo que separarse del Hijo, del cuerpo. Ahí fue que Él entregó su espíritu, el Padre y el Hijo. El Padre era el espíritu que estaba dentro del Hijo. El Hijo era el cuerpo. Hubo una separación y por eso Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Dios tuvo que azotarlo a tal punto que le quitó la vida. Nadie podía quitárselo. Dios mismo entregó su vida. Aleluya. ¿Será que Él conoce tus debilidades? ¿Será que Él conoce lo que tú estás padeciendo? ¿Por qué tú le dices, Señor? Tú sabes que hay gente que se enojan con Dios. Hay cristianos de hoy que no quieren padecer. Y se enojan con Dios. Y le dicen, ¿por qué, Señor? Hermano, cuando tú sabes que Dios está contigo y que jamás te dejará, y que a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados, y que todas las cosas que le suceden obrarán, colaborarán, y el fin será para bien. Primero no vas a pelear con Dios. Tu corazón está limpio con Dios, porque tú sabes que Dios es capaz de convertir ese revolú en una piña colada. Dios es capaz de convertir todo lo que parece una tragedia en una bendición. Aleluya. Pero tienes que estar en comunión. Jesús, ¿cuándo fue que le llegó ese cuadro del Padre? ¿Cuándo fue que se fortaleció? Cuando se metió a orar. Al principio dijo, pasa de mí esta copa, pero después dijo, si no lo vas a pasar, dame fuerzas para tomármela. Dios te va a dar la fuerza. Yo he visto hermanos, yo he visto a María Calderón, yo he visto hermanos fortalecerse en el Señor en medio de la prueba. Solo Dios te puede dar la fuerza, hermano. No son las novelas ni Netflix. Solo Dios, la palabra de Dios te va a dar la fuerza. Y mira cómo dice el verso 10 de Isaías 53. Y con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Oh, hermano, esto es fuerte. Dios quiso quebrantar a Jesús, sujetándolo a padecimiento. Cuando Dios, hermano, eso era un plan ya previamente, de antemano preparado. Y parece un Dios ogro, pero era la única manera de traer salvación a sus hijos. Mira cómo dice. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Hermanos, cuando usted camina en el propósito de Dios y usted, si tiene que pasar por una prueba y tiene que pasar por un padecimiento
y usted anda en la palabra, usted anda en obediencia con Dios y le sucede esto, usted tiene que saber que todo lo que le suceda va a obrar para bien y que usted verá linaje, usted va a ver fruto de eso. Bueno, dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Usted ha sido afligido? Sí, pastor, yo estoy que no aguanto. Bueno, si usted está en el propósito de Dios y usted fue llamado por Dios y usted está en obediencia a la palabra y usted no está sembrando en la carne, no anda como un loco con pasiones desordenadas y con dos mujeres, usted anda en dominio propio, en santidad, en la palabra de Dios y le están pasando cosas, no se desespere, dele gracias a Dios y crea que todo lo que le suceda le va a obrar para bien. Dice, y vas a ver el fruto de la aflicción de tu alma. Aquí lo dice, verá el fruto, hablando de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oh my God, Padre, dame fuerza para hablar esta palabra. Cuando tú veas el fruto de la aflicción de tu alma, cuando tú veas, si Dios te mostrara lo que va a suceder el próximo mes, la próxima semana, el próximo año, el próximo día, mañana, por causa de eso que tú estás viviendo, hermano, usted va a quedar satisfecho. Usted va a alabar a Dios. Usted va a decir, Dios es sabio, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y te garantizo que no van a salir quejas de tu boca. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo y llevará las iniquidades de ellos. Gloria a Dios. Mire lo que dice Filipenses. Para aquellos que se creen que el evangelio es un evangelio ese Mickey Mouse, que no hay sufrimiento. Mira cómo dice Filipenses. Pablo en la cárcel escribió esto, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahí está. Mire, la gente se piensa que solo es en el evangelio. No, solo cree, ya está hecho y no te va a pasar nada. Hermano, mentira. A ti te conceden no solo el creer, sino que te conceden el privilegio de padecer por Cristo. Usted sabe que la iglesia primitiva consideraba el padecer por Cristo un honor, un privilegio. ¿O tú crees que Esteban murió allí avergonzado y humillado? Esteban estaba allí, hermano, con una gloria encima. Y con un honor, se sintió tan distinguido que las piedras le llegaban y él lo que vio fue a Cristo. Él vio el cielo abierto y vio al Cristo sentado. Tan magnitud fue esa visión que tuvo que al verlo dijo, te entrego mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí mismo el Padre se lo llevó. Porque él no estaba sufriendo. Hermano, yo creo que si tú tienes que pasar por algo y estás dentro del propósito de Dios, Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la fortaleza necesaria para caminar por ahí porque Él quiere glorificarse en tu vida. Aleluya. ¿Cómo sabemos? Dice la pregunta que puse aquí. La pregunta es, ¿cuándo se convierte en honra el padecimiento? ¿Cuándo se convierte en un privilegio lo que tú estás padeciendo? ¿Cuándo? Número 1, cuando sabemos que Jesús también padeció sin tener culpa. ¿Cuándo es que se convierte en un privilegio el padecer? Cuando tú sabes que Cristo también padeció siendo inocente. En otras palabras, no estás padeciendo porque estás en desobediencia. Estás padeciendo porque eres un hijo de Dios y Dios te quiere usar para mostrar su gloria. Número 2. ¿Cuándo se convierte en una honra cuando padecemos? Cuando sabemos quiénes somos en Cristo y que su cubierta está con nosotros. Y número 3. Cuando sabemos que veremos el fruto de la aflicción y quedaremos satisfechos. Gloria a Dios. Hoy en día hay cristianos Mickey Mouse que se enojan con Dios cuando están pasando por un catarrito. Ay, no, Dios no me quitó este catarro. Estoy molesto con Dios. ¿Por qué Dios no me oye? Y estoy orando, llevo 2 días orando y no me escucha. ¿Qué es eso, hermano? Déjenle esas carnalidades para otro.
Hay pastores que la huya se me fue. Dios no me está escuchando. Hermano, nosotros todavía no sabemos lo que es padecer por Cristo. Esta gente, sí, hermano, esta gente entregaron sus cuerpos. Fueron aserrados. Hoy no, hoy los derechos legales nos cubren, nos protegen. Esta gente fueron, los quemaron en calderos de agua caliente y aceite caliente, les cortaban la cabeza, los aserraban, los crucificaron al revés. Y era para ellos un honor padecer por Cristo. Yo no estoy diciendo ahora que te vaya y te tiro por un risco. No, no es eso que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es, si tú estás pasando por alguna prueba, enfermedad, tu matrimonio, con tus hijos, finanzas, lo que sea, la prueba que estés pasando, no te desesperes, examínate. ¿Estoy yo en el orden de Dios? ¿Estoy caminando en su palabra? ¿Estoy caminando en obediencia a Dios? ¿Estoy en fe? Sí. ¿Sí? ¿Y me está sucediendo esto? Pues si me está sucediendo esto y estoy caminando conforme al propósito que Dios me llamó, pues esto me va a obrar para bien. Así que, Padre, dame fuerza para soportar esta copa. Glorifícate en mi vida. Y hermano, usted verá que tu actitud va a cambiar en medio de la prueba. Y aunque estés en prueba, la gente no va a saber que está en prueba. Y los que lo sepan se van a edificar con tu actitud. Hay muchos hermanos que yo sé que están en prueba, pero los he visto firmes. Hay otros que se callan y se esconden, pero hay otros que están ahí firmes. Y la prueba no les ha estorbado el ministerio. Mire el pastor Eladio Ramos, hermano. Diálisis 3 veces en semana. Los médicos dicen que su riñón no funciona. Sus 2 riñones no funcionan. Él está viviendo por la gracia de Dios y por 3 diálisis semanales que le están dando. La pregunta es, ¿usted cree que eso le ha detenido el ministerio a Eladio? Eladio no ha parado de ministrar. Todos los miércoles está conmigo ministrando la palabra. Y está encargado de editar los temas y del website y de todo. Él no ha parado de ministrar. Eso, la prueba que él está viviendo, no lo ha detenido. Al contrario, como la gente sabe que él está en eso, mientras él más ministra, de más testimonio es para la iglesia. ¡Aleluya! Es la hermana María Calderón igual. La prueba que está pasando no le ha impedido seguir su ministerio en la administración de la finanza de este ministerio. No la ha detenido. Y ha sido fuerte, yo lo sé, porque está sola. Pero ahí está como guerrera, parada, peleando la buena batalla de la fe. Mira cómo dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 5. Después que hayáis padecido, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira cómo le llama, después que padezcas un poquito de tiempo, pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser días, pero para Dios es un poquito de tiempo. Dice, después que te pase eso, yo mismo me encargo de fortalecerte, de afirmarte. Eso es a los que son llamados, dice. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Si tú estás llamado a esta gracia y a su gloria eterna, después que tú padezcas un poquito, Dios se encarga de darte fuerza, de fortalecerte. Dios se encarga de llevarte a un ministerio que te dé una palabra para que tú puedas vencer toda situación. Mira cómo dijo Pablo en Filipenses. Oh, gloria a Dios. Filipenses capítulo 1. Pablo estaba preso. Y el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a los demás y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, oye, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjate que el padecimiento que estaba viviendo Pablo en la cárcel le producía ánimo. Oh my God, my God, my God. Les daba ánimo a la iglesia, a los hermanos, para que hablaran la palabra sin temor. ¿Cómo es posible que algo que esté sucediendo en tu vida negativo, aparentemente, le sirva de ánimo a otro?
para que prediquen la palabra y para que sigan creyéndole a Dios. Sí, hermano, cuando tú estás en el propósito de Dios y te suceden cosas de prueba y aflicción, si estás en el propósito de Dios y te mantienes firme, eso le va a dar ánimo a los demás. No me preguntes cómo Dios lo hace, pero Él lo hace. No me preguntes cómo, pero créelo. Dios lo dice en su palabra y Él lo cree. Mira cómo dice ahí mismo Filipenses 1:19. Porque yo sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo sabía que Dios lo iba a liberar. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada he sido avergonzado. Antes bien, Pablo dice, mire, yo no estoy avergonzado de nada. Yo sé que Dios me va a sacar de esto. Pero antes de esto, con toda confianza, como siempre, ahora también será, mira lo que él dijo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o para vida o para muerte. Pablo estaba cierto que él iba a vivir. Pero él dijo, pero con todo y eso, yo sé que Dios se va, si tengo que morir, Dios se va a glorificar. Y si tengo que vivir, Dios se va a glorificar también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fíjate, él quería estar con el Señor. Mira, aquí mismo lo dice. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. My God. Oh, hermano, cuando tú llegas a este convencimiento, a este nivel de convicción de Dios, hermano, usted no le teme a la muerte. Pablo dijo, para mí es mucho mejor estar con el Señor. Yo quiero estar, porque Pablo sabía para dónde iba. Pero también al mismo tiempo, Pablo sabía que la presencia de él allí era necesaria para la edificación de la iglesia. Y entonces él se mete en la mente de Dios y dice, Señor, yo me imagino que el Señor no va a pensar en mí, porque si fuera por mí yo me quiero ir. Él va a pensar en sus hijos. Y como es para el beneficio de la iglesia, yo sé, hermano, que voy a quedar aquí entre ustedes. Pero lo que te quiero decir es que Pablo estaba tan claro en esto que le decía, sea que vivo o que muerte. Bueno, ahí lo dice. Estoy confiado. Dice, pero quedar en la carne es mucho más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, pues aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Qué lindo, hermano. A la verdad que tener un corazón así, hermano, que tú no le temes a la muerte, porque tú sabes para dónde va. Ahora, consecuencias cuando no caminas en el propósito de Dios. Porque hasta ahora hay gente que están caminando en el propósito. Ahora, ¿qué pasa cuando no estoy caminando en el propósito de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias? Número 1, expectación de juicio y hervor de fuego. Número 2, caminas en desobediencia. Esto es para aquellos que no están caminando en el propósito de Dios. Número 3, cosecharás las consecuencias de lo que siembras. Número 4, el Espíritu Santo en ti estará contristado. Número 5, habrá turbación en tu vida. Si tú no caminas en el propósito de Dios, vas a estar turbado, porque el Espíritu Santo se contrista y no tienes directriz, no tienes norte. Estás como una gallina loca dando vueltas. Y número 6, no caminarás en la paz de Dios. La pregunta es, ¿puedo decir que aunque yo ande en la carne, estoy en el propósito de Dios? Porque alguien puede decir, hermano, si yo puedo estar ahí caminando en borrachera y caminando desordenadamente, ¿estoy caminando en el propósito de Dios? No, eso no es el propósito de Dios. Lo que sucede es que cuando estoy en el propósito de Dios, si estoy caminando en su palabra, en obediencia, todo lo que me suceda me colaborará para bien. La pregunta es, ¿cómo saber si estoy caminando en el propósito de Dios? Hágase este examen. ¿Cómo saber si estoy caminando en el propósito de Dios? Número 1, porque no viola su palabra. No vas a violar, no vas a desobedecer la palabra, pero tienes que conocerla. Por eso es importante estos temas, porque si tú no conoces la palabra, ¿cómo vas a caminar en la palabra? Ok, ¿cómo saber si camino en el propósito de Dios? Número 1, no violento su palabra. Número 2, tienes la paz de Dios.
esa paz de Dios, hermano, te va a dar testimonio de que tú andas. Cuando tú caminas en el orden de Dios, en su propósito, en su llamado, aunque tú estés aunque tú estés en un horno calentado 7 veces más, tú vas a estar en gozo, tú vas a tener paz, como estaban los 3 jóvenes hebreos. Dice que caminaban sueltos, en el horno sueltos, porque Cristo estaba con ellos. Vas a estar en paz. Número 3, vas a caminar en el orden de Dios. No vas a andar desordenadamente. No vas a andar en libertinaje, vas a caminar en orden con Dios. Número 4, tu vida va a dar fruto. Tu vida va a dar fruto. Número 5, vas a caminar en alabanza y en agradecimiento. Vas a dar gracia en todo tiempo. Y número 6, vas a dar testimonio del poder de Dios. Todo esto son características de alguien que está caminando en el propósito de Dios. No va a violar su palabra, tiene la paz de Dios, va a caminar en el orden de Dios, va a dar fruto, va a caminar en alabanza y en agradecimiento y va a dar testimonio del poder de Dios. Y quiero cerrar con esto en esta mañana. Los padecimientos y las pruebas son parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Hermano, no quites eso de la mente, que si estoy en Cristo no voy a padecer. No, hermano. Cristo fue el primero que padeció. Y si Él padeció, nadie es mayor que su maestro. Vamos a padecer igual. Mira cómo dice Santiago, y con esto termino. Santiago capítulo 1 y el verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Aleluya. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. My God. ¿Cómo encontrar gozo en la prueba? Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tenlo, gócense. Porque si tú sabes que tú estás caminando en el orden de Dios, estás caminando en obediencia y tienes la paz de Dios y estás caminando en su decreto, en su testimonio, hermano, pues lo que te suceda va a obrar para bien. Y si va a obrar para bien lo que te suceda, pues gózate. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que Dios está probando de ti en la prueba? Tu fe. ¿Tienes tu fe? ¿Le crees a Dios? ¿Lo has confesado? ¿Lo has dicho? Ay, pastor, yo tengo una fe grande. Oh, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Pues si tú le crees a Dios, tu fe va a ser probada. Porque Dios tiene que meterle fuego a esa fe. Para que sea hallada, no debilitada, en alabanza. Que sea hallada firme. Dice, mas tenga la paciencia. Porque si la fe produce paciencia, la prueba de vuestra fe produce paciencia, pues tenga la paciencia su obra completa. Deja que la obra de la paciencia se manifieste y se consuma en ti en medio de la prueba, para que seas perfecto y cabal sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que seamos perfectos y cabales. Dios quiere que seamos maduros. Pues deja que la paciencia tenga su obra completa. Espera hasta lo último. Confía. Mire, yo conozco hermanos que ahora mismo están pasando por fuego de prueba fuerte. Financieramente, en situaciones de su empresa. Y están parados en la brecha. Están firmes. Pues deja que la paciencia tenga su obra completa. Para que al final seas hallado perfecto, que es maduro, y seas hallado cabal en toda buena obra. Para que Dios se glorifique en tu vida. Deja que la paciencia tenga su obra completa. No te salgas del reposo de Dios. Mantente en el reposo de Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Si tú has sido ministrado por esta palabra hoy, le diga, pastor, Dios me habló, Dios me ministró. Esta palabra la necesitaba. Y si tú la recibiste para ti, no te la quedes para ti. Dele un like. Número 1, póngale un like. Si no le has puesto un like aquí a la página, póngale un like de la página que estés observando esta transmisión. Y número 2, aquí si estás en la página del Ministerio Te Exaltamos Dios, en el fanpage, en la parte de abajo hay una barra que dice síganos o follow. Tócalo
tócalo ahí. Si no lo ves es porque ya tú nos estás siguiendo, pero si tú lo puedes ver es porque no te has contactado, no te has suscrito con nosotros. Tócalo para que automáticamente quedas en la lista y cualquier transmisión, cualquier posteo que pongamos en este fanpage, usted será informado. Yo quiero que usted comparta.